Bueno, bienvenidos queridos amigos a nuestra hogareña número 12ª. 10. Decimosegunda. No, décima. Décima. Número 10. Décima. Estaba sacando 2 meses y medio y dije 12ª. Le agradecemos por su presencia. Y agradecemos a Ramín que nos va a dar esta charla tan preciosa. Así que comenzamos con alguna oración, Emanuel. Sí. Comenzamos con algunos textos sagrados y enseguida le damos la charla a Ramín para que desarrolle el tema que hoy vamos a desarrollar, es la revelación progresiva. Así que muy bienvenidos nuevamente y muchas gracias por la presencia de ustedes. Oh mi Señor, haz de tu belleza mi alimento y de tu presencia mi bebida, de tu agrado mi esperanza y de tu alabanza mi acción, de tu recuerdo mi compañero y del poder de tu soberanía mi socorro, de tu aposento mi hogar y de mi morada la sede que tú has elevado por encima de las limitaciones impuestas a quienes están separados de ti como por un velo. Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el Todoglorioso, el Omnipotente. Gracias, querido Emanuel. Bueno, comenzamos con la charla. Bueno, muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Me siento muy contento, muy feliz de poder estar con ustedes. Voy a tratar de compartir. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Bueno, como dijo Mari, el tema de que la idea es que podamos reflexionar entre todos es sobre la revelación progresiva, que este es un concepto nuevo, en cierta manera, porque no se encuentra mucho en la literatura religiosa como concepto, como un marco conceptual, que está introducido por los escritos bahá'ís. Y un poco rompe los paradigmas actuales del que concebimos como religión, me refiero en general, porque siempre por ahí hablamos siempre en términos de pluralidad de religiones, y este concepto en cierta manera apunta a que todas las religiones son parte de un mismo proceso, que ahora un poco lo vamos a ir desarrollando. Siempre la religión ha estado asociada con verdades absolutas, inmutables, fijas, rígidas, y de alguna manera este concepto de revelación progresiva lo que afirma es que la verdad religiosa no es absoluta, sino que es en cierta manera relativa. Y acá voy a leer la cita que estamos viendo en la pantalla, que es un escrito de los escritos bahá'ís, escrito por Shoghi Effendi. Shoghi Effendi es el bisnieto del fundador de la fe bahá'í, de Baha'u'lláh, y dice así la cita: el principio fundamental enunciado por Baha'u'lláh, lo creen firmemente los seguidores de su fe, es que la verdad religiosa no es absoluta,
sino relativa, que la revelación divina es un proceso continuo y progresivo, que todas las grandes religiones del mundo son de origen divino, que sus principios básicos están en completa armonía, que sus objetivos y propósitos son uno y el mismo, que sus enseñanzas no son más que facetas de una sola verdad, que sus funciones son complementarias, que solo difieren en los aspectos no esenciales de sus doctrinas, y que sus misiones representan etapas sucesivas en la evolución espiritual de la sociedad humana. Entonces, es muy interesante porque, bueno, el escrito, esta cita, tiene varios como componentes. Por ejemplo, el hecho de que la revelación divina es un proceso, ¿no? Es un proceso continuo y progresivo, evolutivo. De cierta manera da una idea de cierta organicidad, de algo orgánico, que es un proceso que crece, y de alguna manera en este escrito se trasluce que hay como un concepto de evolución, ¿no? Algo que estas palabras de alguna manera remiten a otro escrito que tiene de Bahá'u'lláh, que Bahá'u'lláh ha escrito, que es en donde compara a la revelación divina, que en definitiva la revelación divina, ¿qué es? Es el proceso de cierta manifestación de nuestro Creador en este mundo, a través de la aparición de ciertos seres especiales, que en la historia los llamamos a veces profetas o mensajeros divinos, y que de alguna manera se manifiestan, se hacen visibles para transmitir las enseñanzas de Dios a los seres humanos, ¿no? Esa es la revelación divina. Entonces, compara este proceso de la revelación divina con el sol, y que obviamente sabemos, ¿no?, que el sol provee luz, calor a nosotros, a la tierra, y a medida que el sol da esa luz, ese calor, lo hace en forma progresiva, no de repente. No es lo mismo el sol de las 8 de la mañana que el sol de las 11 de la mañana, o el sol del mediodía, en donde proyecta toda su luz, todo su calor, toda su energía en forma meridiana, en total intensidad. Entonces, justamente está lo paulatino de la absorción de la luz, de esas energías, de esos pulsos energéticos vivificantes, se hace de manera gradual, no de repente. Entonces, lo que justamente Bahá'u'lláh dice que este proceso, justamente este continuo de la revelación divina, también es como el sol, que de alguna manera, a medida que la humanidad, la sociedad humana va progresando, va dando una mayor medida de su luz, de su energía, de sus enseñanzas a la humanidad o a las sociedades humanas. Entonces, a medida que nosotros, que somos la Tierra, absorbemos, ¿no?, esas energías, esa luz, nos permite crecer, es como el árbol, ¿no? El árbol va absorbiendo esa luz, esas energías, y el árbol va creciendo gradualmente. A medida que pasa ese proceso, estamos preparados para recibir una mayor medida de esas energías, de esas enseñanzas que son provistas por Dios, ¿no?, por nuestro Creador. Entonces, esto es lo que ha pasado también a lo largo de nuestra historia como humanidad. A medida que nosotros como civilización, como sociedades humanas, fuimos creciendo y evolucionando, recuerden que obviamente si uno ve, por eso aquí está también el concepto de evolución. No es lo mismo la sociedad actual que la sociedad de hace 3.000 años atrás. Obviamente hay mucho también de debate en relación a esto, pero en cierta manera hay cierto sentido de progreso, de evolución, y de alguna manera las sociedades humanas fueron evolucionando de unidades sociales simples, como la familia, la tribu, a unidades sociales cada vez más complejas, ¿no? En un momento dado
las sociedades humanas se organizaron en polis, que serían las ciudades-estado, como la griega, y después fueron evolucionando hasta tener estados-nación, y después lo que Bahá'u'lláh proclama para esta época es que ha llegado el momento, la etapa, en que todo el planeta se pueda organizar como sociedad alrededor de un nuevo orden mundial, de un orden social justo, que pueda, de alguna manera, a través de un cambio estructural, institucional, comunitario y personal, tener una unicidad, reconocer y tener una conciencia de la unicidad de toda la humanidad. Esa es la etapa a la que estamos llegando, es lo que Bahá'u'lláh proclama. Entonces, esta revelación progresiva de Dios hacia los seres humanos es justamente va en paralelo a esta evolución de las sociedades humanas, ¿no? A medida que vamos aprendiendo cada vez más a organizarnos en forma cada vez más compleja y más sofisticada, con cierto nivel de sofisticación, más recibimos de esas enseñanzas, de esas energías. Entonces, también este escrito que estuvimos leyendo, ¿no? Dice que difieren lo que nosotros llamamos religiones en plural, pero los Bahá'ís sostenemos que en realidad es un solo proceso, ¿no? Es una religión que va adoptando diferentes nombres, ¿no? Como judaísmo, cristianismo, islam, fe Bahá'í, pero son todas partes de una misma religión que se va desplegando a lo largo de la historia. Todas estas, entre comillas, religiones o etapas de esta única religión difieren en aspectos no esenciales de sus doctrinas. Y esto también se relaciona con otro escrito donde nos aclara que, a grosso modo, la religión tiene dos conjuntos de enseñanzas. Una son las enseñanzas que se refieren a la enseñanza de las cualidades espirituales, los valores, y que tienen que ver mucho con una internalización de esas cualidades espirituales en nuestro comportamiento personal. Estoy hablando de cualidades espirituales como la fe, el amor, la justicia, la caridad, la bondad, la generosidad, el desprendimiento, y un montón de cualidades que hacen que el ser humano en su interior, su alma, pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda aprender a convivir en sociedad y pueda cumplir cierto propósito que tiene, que Bahá'u'lláh enseña que la hay, ¿no? Que hay un sentido, hay un propósito de su existencia. Y esas en realidad no difieren. Si uno se fija en las enseñanzas de Krishna, de Zoroastro, de Abraham, de Moisés, de Cristo, de Buda, de Muhammad o Mahoma, del Bab, de Bahá'u'lláh, todas son en esencia una. Por otra parte, en este escrito se dice que hay un segundo conjunto de enseñanzas que tienen que ver con las enseñanzas de índole social, que de alguna manera rigen las conductas interpersonales, las relaciones sociales de un grupo humano, ¿no? Sea un pueblo, una tribu o una nación. Y esas sí difieren, dice este escrito de los escritos bahá'ís. ¿Por qué difieren? Porque justamente hay una evolución, un cambio en la dimensión social que hace que estas enseñanzas necesariamente tengan que diferir para poder satisfacer las necesidades coyunturales, contextuales, de esa sociedad en la que aparecen. No es lo mismo la sociedad en la que apareció Mahoma que la que apareció Jesucristo. No es el mismo contexto social. Entonces, hay ciertas enseñanzas, regulaciones, leyes sociales que difieren, pero que no son esenciales a sus doctrinas. Y hay algo de complementariedad también, y esto también lo marca esta cita. Por eso me estoy deteniendo mucho, porque este escrito tiene muchas facetas, ¿no?
dice que las enseñanzas tienen funciones, estas religiones en plural, o etapas de una sola religión, tienen funciones complementarias. Y esto me remite, por ejemplo, a las leyes de Moisés, que tienen que ver con leyes del ojo por ojo, que tienen que ver más con una regulación social, de justicia, y las leyes de amor y perdón que trajo Jesucristo, que regulan más las conductas personales, interpersonales entre sí, pero no necesariamente se contradicen, sino que se complementan. Unas tienen que ver con la esfera social, institucional, de la justicia, de la comunidad, y otras son, que son justamente las leyes de la justicia, que son las que me refiero a la de Moisés, y aquellas que son las leyes del amor, del perdón, de la compasión, que rigen más los asuntos interpersonales. Pero no es que se contradicen, sino que se complementan en cierto modo. Este es un ejemplo, igual podemos ver o hablarlo, pero básicamente es un ejemplo que me venía a la mente. Bueno, en cierta manera, lo que Bahá'u'lláh dice, y aquí he incluido el gráfico también de la invitación, porque me pareció muy, muy, muy hermoso, muy claro. Lo que Bahá'u'lláh dice que habla de otro ejemplo que me gustaría referirme, que es esta analogía del espejo y el sol, que todos estos profetas, estos mensajeros, estos seres especiales que nos hemos referido, como Krishna, como Moisés, como Zoroastro, como Buda, Jesucristo, Mahoma, Muhammad, el Bab o Bahá'u'lláh, él dice que son como espejos puros, prístinos, canales limpios que reflejan la luz del sol, que en este caso el sol, en este ejemplo, sería Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos ellos reflejan las enseñanzas que nuestro Creador nos quiere comunicar, y que de alguna manera también lo que Bahá'u'lláh dice es que estos espejos se sucederán eternamente, uno a uno, y continuarán reflejando la luz del anciano de días. Este es un título que se refiere a Dios, que continuarán reflejando la luz del anciano de días. Los que reflejan la gloria de estos seguirán asimismo existiendo para siempre, puesto que nunca dejará de fluir la gracia de Dios. Entonces, hay algo de promesa también en esta cita, que es que Dios nunca nos va a dejar solos, ¿no? Como civilización, como humanidad, y que siempre nos va a estar acompañando, nos va a estar orientando, nos va a estar guiando. Y esto también tiene que ver con algo que vamos a ver después en la próxima pantalla. En esta pantalla vemos que también este concepto de revelación progresiva, como un proceso que hemos mencionado, toca relación o tiene relación con tres principios fundamentales que la fe Bahá'í enseña, que es primero la unidad de Dios, que nuestro creador, el creador de todo, del universo físico, espiritual, de todo lo que está alrededor nuestro, de nosotros mismos, es un solo ser, no hay diferentes, no hay distintos. Por más que las sociedades humanas lo llamen o lo denominen de diferente forma, como Jehová, como Alá, como Dios, pero en realidad son expresiones, incluso algunas idiomáticas, de idioma diferente, pero que se refieren a un mismo ser, a un solo ser, y por eso esta unidad de ese ser, que es la unidad de Dios, ¿no? No hay diferentes dioses, sino es una sola, un solo ser, que tiene voluntad, y que Bahá'u'lláh enseña que nosotros no lo podemos entender o comprender, porque nunca lo creado puede entender a su creador. Es como un cuadro de pintura que pudiera intentar, osar entender la naturaleza de su creador, del pintor. O sea, es imposible, porque lo creado pertenece a un orden de complejidad muy diferente
que el orden de complejidad de su creador. Entonces, este es el primer principio, la unidad de Dios. El segundo es la unidad de los profetas y los mensajeros, y por lo tanto la unidad, por eso lo decimos entre comillas, en plural, de las religiones, pero que en realidad es un solo proceso, ¿no? Que, tal como lo veíamos acá, en esta línea de la historia, de cómo apareció cada uno de los maestros, de los mensajeros, es un solo proceso de revelación de las enseñanzas de Dios hacia la humanidad, hacia las sociedades humanas. Entonces, ese es el segundo principio. Y el tercero justamente es lo que también comentábamos, ¿no? De que lo que Baha'u'lláh proclama que en esta época, así como antes hubo una conciencia nueva de la necesidad de la unidad de una tribu, de una ciudad-nación, de una ciudad o ciudad-estado, como la polis, o como la unidad de Estado-nación, lo que Baha'u'lláh proclama que esta época ha llegado a un punto, la humanidad, y esto nos lo demuestra incluso el contexto en el que estamos viviendo, donde hay toda una agenda común de una crisis, más allá de lo que entendamos de dónde vino esa crisis, pero la cuestión es que hay una etapa como humanidad que es necesario resolver y que necesitamos resolverlo juntos, con una conciencia de una unicidad de la naturaleza humana, una conciencia de la unicidad de la raza humana, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque algo que Baha'u'lláh enseña es que las etapas que vivimos previamente se asemejan mucho a una etapa de cierta inmadurez de la humanidad, de las sociedades humanas, una etapa primero de niñez y después de una adolescencia, donde primaba a veces ciertos patrones de conflicto, justamente asociadas a una etapa de la niñez y de la adolescencia de la humanidad en su crecimiento. Y que lo que Baha'u'lláh proclama es que ahora ha llegado el momento de una etapa donde es posible, que la humanidad tiene la capacidad de entrar en una etapa de madurez, donde no haya una otredad, que no haya un otro diferente, antagonista o diferente a mí, sino que estos discursos de razas en plural son totalmente producto de una fantasía, de una imaginación propia de una inmadurez, donde primaba justamente la otredad, el otro diferente a mí, y que ahora es necesario que nos veamos, si es que queremos evolucionar, progresar, es necesario que nos veamos como una sola raza humana, que en realidad es así. Baha'u'lláh dice que hemos sido creados del mismo polvo, de la misma sustancia, y que reflexionemos cómo fuimos creados. Nos invita Baha'u'lláh a que reflexionemos, y todos como individuos, que vivamos en China, en África, en el continente americano, en el europeo, en el continente de Oceanía, todos fuimos creados de la misma manera, de la misma sustancia. Entonces, proclama justamente esta nueva conciencia evolutiva, una nueva conciencia de la unicidad de la humanidad y de la unicidad de todos nosotros como una sola raza humana. Entonces, este es el tercer principio que tiene que ver con esta revelación progresiva. Y justamente en cómo fuimos creados en relación a esto, también Baha'u'lláh nos enseña el por qué fuimos creados, ¿no? Entonces, él dice en esta cita: "Oh hijo del hombre, amé tu creación, por eso te creé". Esto lo está diciendo en voz justamente de Dios, ¿no? Como portavoz de un mensaje divino. Entonces, las palabras como que fluyen de alguna manera en una representación, en un significante, en un significado cuya fuente es Dios. Repito: "Oh hijo del hombre, amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu nombre
y llene tu alma con el espíritu de vida. Entonces, Bahá'u'lláh acá nos está diciendo que la razón detrás de nuestra existencia, la razón que provoca nuestra creación, es el amor, ¿no? El amor de Dios hacia el ser humano. Y habiéndonos creado por amor, él Bahá'u'lláh sostiene que habiéndonos creado por amor, él establece como un pacto o una alianza con nosotros. Un pacto, una alianza que significa que tiene dos partes, ¿no? que es necesario que cumplan. Él promete en este pacto el cumplimiento de que él nunca nos va a dejar solos, tanto individual como colectivamente. Nunca nos va a dejar solos. De alguna manera siempre nos va a enviar un guía, una orientación, un mensajero que va a poder transmitir esa guía, esa orientación. ¿Y cuál será entonces la parte nuestra en ese pacto, en esa alianza? ¿Cuál es? Bahá'u'lláh dice que es poder investigar y reconocer esa fuente de guía, esa fuente de orientación, poder reconocerlo como mensajero a todos y a cada uno de ellos, ¿no? Desde el primero hasta el último, o sea, a Krishna, a Buda, a Cristo, a Moisés, a Mahoma o Muhammad, a Bahá'u'lláh, a todos, a cada uno de ellos, y poder escuchar sus palabras y tratar de esforzarnos lo máximo posible por aplicar en nuestras vidas esas orientaciones, esas enseñanzas. Entonces, bueno, acá esta promesa, esta alianza, este pacto, está incluso si uno investiga los escritos de cada uno de los profetas, de los mensajeros, va a encontrar vestigios o partes de sus escrituras donde todos sistemáticamente y cada uno proclaman que ese pacto, esa alianza se va a cumplir y que un nuevo mensajero, un nuevo profeta va a venir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zoroastro dice, volveré y cuando yo venga, tú verás una estrella en el este, síguela y me descubrirás acostado entre pajas. Es interesante porque esta profecía de Zoroastro, una profecía zoroastrina que fue emitida, Zoroastro nació en el imperio persa, o en las tierras de la antigua Persia, y de alguna manera se remite porque los reyes magos son personas muy santas que justamente eran seguidores de Zoroastro. Y de alguna manera, a través de los signos, señales que Zoroastro prometió, investigaron y pudieron llegar a descubrir, a reconocer a Jesucristo. Entonces, eso es una evidencia histórica. Y así mismo sucede con cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bahá'u'lláh, justamente es la cita que hemos leído previamente. En el caso de Cristo, dice, él prometió también que iba a volver. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces es una promesa de que alguien en el futuro iba a venir, y nosotros los Bahá'ís estamos proclamando que esa etapa ya sucedió, que han llegado mensajeros de Dios, y que en este caso es para esta época Bahá'u'lláh, pero que también después de siglos, después de que la humanidad llegue a un punto, a una etapa, van a venir otros nuevos. O sea, mientras exista humanidad y mientras existan sociedades humanas, yo diría es un proceso de diálogo, de conversación entre nuestro creador y nosotros como creación, como humanidad. Este proceso dialógico, de diálogo mutuo, de conversación, va a continuar, ¿no? Y para ir dando un poco el concepto, espero que hayas podido exponerlo lo más claramente posible. Hay otro elemento que me gustaría abordar, que es
hay una relación también entre la revelación progresiva, la religión y la ciencia. La religión y la ciencia dentro de los escritos bahá'ís son consideradas como las dos fuerzas más importantes y también dos sistemas de conocimiento más importantes para la humanidad, para la evolución, justamente esta evolución que comentábamos de la humanidad. Y que son complementarios y que justamente impulsan la civilización, el progreso de la civilización. De alguna manera, este progreso evolutivo es justamente propulsado por estas dos fuerzas, y de alguna manera tanto la religión como la ciencia son sistemas de conocimiento. ¿Por qué complementarios? Porque una, que es la religión, tiene que ver con un sistema de conocimiento de un universo inmaterial, no material, más bien un universo espiritual, y otra, que es la ciencia, que es un sistema de conocimiento que también evoluciona, que también tiene sus crisis, así como la religión, como sistema de conocimiento, tiene sus crisis, y que ese sistema de conocimiento, que es la ciencia, explora un dominio físico, un dominio, el universo físico, ¿no? Químico y físico, pero que las dos de alguna manera son complementarias y también se solapan en el sentido, por ejemplo, en la construcción de una realidad social. Las ciencias humanas, que no son las ciencias exactas, como la sociología, la educación, la historia o la antropología, también todas estas ciencias, de alguna manera, contribuyen a poder entendernos como sociedad humana y también ayudan a esta evolución de las sociedades humanas. Y la religión también contribuye muchísimo a esta evolución de las sociedades humanas, y las dos van construyendo y van moldeando una nueva realidad social. La realidad social no es algo dado, es algo construido. Entonces, estos dos sistemas de conocimiento contribuyen a este moldear de la realidad social. Y se solapan, o sea, tienen como una intersección y como que hay una contribución de ambas para esto. Y a la vez decíamos que también hay una crisis. En las ciencias hay momentos de crisis donde un paradigma es reemplazado o cambiado o reconfigurado por otro. Por ejemplo, se nos viene a la mente el paradigma. Antes se creía que el Sol y todas las estrellas que vemos giraban alrededor de la Tierra. Y eso entró en crisis justamente por la evolución de la humanidad y por las observaciones. Entró en crisis ese paradigma y fue reemplazado por otro, que es el paradigma copernicano, que de alguna manera invirtió o cambió totalmente ese paradigma. Lo mismo con el paradigma newtoniano y de Einstein, por decir. Entonces, la ciencia también tiene sus momentos de inicio, crecimiento, auge y también de cierta decadencia, ¿no? Y la religión también, como sistema de conocimiento, también tiene sus momentos donde hay un inicio, hay un esplendor, un auge, y también una decadencia, pero no una decadencia de las enseñanzas originales, sino más bien de aquellas que son asociadas a las prácticas humanas, donde empiezan a entrar en decadencia y ya chocan con justamente una nueva realidad transformada, fruto de la evolución, donde chocan esas prácticas humanas con esa nueva realidad. Y por eso lo que Baha'u'lláh dice es que por eso viene un nuevo mensajero, un nuevo profeta, para ajustar esas cuestiones, ¿no? Entonces, o empieza de nuevo el ciclo del inicio, el auge de ese nuevo paradigma religioso y el esplendor. Entonces, tanto en la ciencia como en la religión, estos ciclos son ciclos inherentes al crecimiento. Lo mismo pasa con la naturaleza. De alguna manera reflejan eso, ¿no? Nosotros entramos ahora, de acá, todavía estamos en pleno invierno, pero en un mes y medio entramos a la primavera como estación, donde se renueva todo, donde se da inicio a todo nuevamente, donde hay un esplendor, un auge que es el verano, después de nuevo una decadencia, un borrado
de los vestigios de la anterior estación, que es el otoño, y una decadencia más cruda y una crisis, que es el invierno, pero después de nuevo empieza el ciclo, ¿no? La renovación. Entonces, lo cíclico y lo evolutivo son dos combinaciones que se complementan en cierta manera. Entonces, de alguna manera, todo esto son elementos de este concepto que es la revelación progresiva. Entonces, acá hay algunas preguntas en la invitación que fueron muy interesantes. Esperemos poder haber dado ciertas claves como para disparadores de reflexión y poder reflexionar sobre estos temas, pero claramente no hay una mi religión y tu religión, desde el punto de vista al menos Bahá'í, sino que hay una sola, donde todos compartimos este mismo camino, en donde estamos transitando juntos, y la idea de este concepto de revelación progresiva es mostrar que en realidad toda la humanidad somos uno, y que todos estamos caminando por este sendero, y que Dios nunca nos deja solos, nuestro Creador, y que con una mentalidad abierta y reconciliada incluso con la ciencia, podamos transitar juntos y aprender de todos estos profetas, estos mensajeros divinos. Así que bueno, medio que me extendí de lo que había previsto previamente, pero bueno, espero que haya sido solo una introducción a estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias Ramín, muy linda tu charla. Bueno amigos, ahora si quieren podemos contestar las preguntas que habíamos hecho. No sé qué les parece a ustedes. Acá las tengo, a ver si... Querido Ramin, hermoso. Mientras vos hablabas, bueno, yo iba tomando nota e iba pensando, bueno, que hay que tener un buen dominio del tema y de la palabra para llevar temas que son muy complejos y muy abstractos a un nivel que sea comprensible para todos, ¿no? Hay que dominar mucho el tema y hay que dominar mucho el idioma también. Y lo hiciste espectacular. Muchas gracias, querido Ramin. Qué bueno que esto se está grabando y que va a quedar para que otros puedan verlo porque está muy bien explicado. Y creo que las preguntas las fuiste respondiendo una a una desde el principio, ¿no? Sí, ¿por qué hay tantas religiones? En realidad es una sola religión, como decías al principio, ¿no? Claro. Y cuando vos lo explicabas yo me iba imaginando, porque en algún momento mencionaste algo de, no sé, la sociedad o el hombre, una cosa así, entonces yo me imaginé a una persona, ¿no? Cuando es nene, no sé, 3, 4 años, va al nivel inicial y luego crece y pasa a la primaria y luego a la secundaria y después a la universidad. Entonces, digamos, son todos esos, como digamos, ese es como el proceso de la religión, de esta gran religión, no van cambiando de nombre, pero es la misma religión, como la educación, ¿no? Va cambiando de nombres porque va avanzando en sus niveles y va profundizando cada vez más los temas, pero es la misma educación. Exacto, sí. Es un ejemplo muy bueno el de la escuela, que lo tenía también anotado porque es muy, muy interesante, que es que este proceso es un proceso educativo también, de Dios hacia la humanidad. Entonces, cuando uno entra a la escuela, se encuentra con un primer grado, con un maestro que tiene un nombre y que enseña determinadas cosas necesarias para esa edad, pero después va creciendo y se encuentra en el 4º grado con otro maestro, con otro nombre, y que enseña nuevas cosas, pero siempre basadas en lo consolidado previamente por los otros maestros, y que no es que un maestro sea superior y el otro inferior, en realidad todos saben lo mismo,
pero se van adaptando su mensaje, su discurso, a las necesidades y capacidad del chico para ese momento. Lo mismo pasa con estos maestros espirituales. La humanidad va evolucionando y va pudiendo entender mejor algunas cuestiones, algunos temas, y los maestros espirituales van también acompañando ese crecimiento de capacidad, en cierta manera. Muy ¿Puedo buen hacer ejemplo, una, sí, Emanuel. sí, una consulta? En realidad una reflexión. La última pregunta, ¿las religiones juegan algún papel en el progreso de la humanidad? ¿Cuál? Me parece que esta pregunta es fundamental en este momento, ¿no es cierto?, eh, para la comprensión de la situación en que estamos y cómo se ha venido desarrollando en la historia, la influencia, porque en este momento es como que hay más bien, bueno, algunas personas son muy creyentes, pero hay una tendencia más al materialismo, entonces como a desacreditar esta influencia. Entonces es importante, me parece, marcar cómo es que han surgido eh, los grandes avances de la humanidad, cómo han surgido después de una influencia espiritual tan grande como la aparición de un mensajero. Sería lindo si pudiera hacer alguna relación con esto, con sucesos. Sí, es interesante también. Perdón, ¿alguien quería hablar? Ah, bueno. No, que es interesante esto que refiere Silvia de que creo que estamos todos como inmersos en un ambiente de materialismo, y que el pensamiento materialista es un pensamiento predominante, que también hay, a ver, con cierta razón, en el sentido de la opresión que uno, o que se percibió de parte de lo que, entre comillas, fue religión, ¿no? La opresión de la injusticia, sobre todo en determinados siglos, como los siglos XIV, XV, XVI, ¿no? Una opresión muy fuerte de la religión, y hubo una reacción justamente hacia todo ese proceso, y bueno, y ahora la humanidad está experimentando otros paradigmas, pero está viendo que hay como un vacío también, ¿no? Entonces, ahora, en relación a la influencia de la religión en las civilizaciones, ¿no? Creo que es un campo muy abierto para poder ver, poder analizar, sobre todo los primeros siglos del nacimiento de una religión y cómo influencia a una civilización. Podemos ver, por ejemplo, determinadas influencias positivas luego de que apareció Muhammad en la civilización árabe, ¿no? De cómo cambió la sociedad, una sociedad tribal, por momentos con rasgos salvajes, donde había determinadas, por ejemplo, prácticas, ¿no? En contra de la mujer, y cómo permitió que se ampliara cierta libertad y cierto progreso en ese ámbito, aunque no es el ideal, ¿no? No fue lo ideal, pero para esa etapa fue como un paso. Y lo mismo sucede con otras religiones, pero es todo un campo para poder analizarlo eso. O en la medicina, perdón, en la medicina también, ¿no? La influencia que tuvo toda la cultura, todo el Islam en la cultura árabe para investigar en cuanto a ciencia y en la medicina, o también en el uso del agua para irrigación en determinados pueblos. Son todas como líneas como para poder analizarlas, verlas, que tuvo una influencia muy, muy profunda y muy marcada.
es una pena que cuando uno vemos la historia, ya sea en el secundario o en los terciarios, cuando vemos la historia, solamente vemos esa parte que es como material, y no vemos la influencia espiritual que cada uno de estos mensajeros divinos dejaron a la humanidad. Por ejemplo, cuando fue todo el Islam a Europa, Europa tenía miles de problemas, o sea, cómo cambió con la llegada del mundo árabe a Europa, cambió, empezaron a tener el agua potable, como vos decís, Ramín, empezaron a tener luz eléctrica, cómo cambió todo el tema de la medicina, bueno, trajo las matemáticas, o sea, cómo progresó en la arquitectura, en el arte, o sea, en todo. Y también con el cristianismo sucedió lo mismo, pero nunca vemos la historia con esa, viéndolo desde ese punto de vista, siempre se ve de otro punto de vista, entonces como que la gente no puede comprender, simplemente cuando vos estás adentro de la fe Bahá'í, te das cuenta de esa influencia que ha tenido cada uno de los mensajeros. Y bueno, yo estaba leyendo lo del capítulo de Rompedores del Alba, de el Bab, cuando fue a ese viaje para su peregrinación en la Meca, y de lo mal que pasó en el barco, que realmente no tenían ninguna condición, o sea, fue un viaje horrible, como él oró a Dios y le pidió que desde ahí en adelante mejorara todo lo que era la navegación, y cómo creció la navegación y mejoró todo el tema de transporte marítimo, pero nadie lo ve así, o sea, lo ve que, bueno, de un día para otro mejoró, pero era gracias a las oraciones que el BAP hizo para que eso sucediera. Pero antes de eso realmente no existía, o sea, lo que existía era muy precario. Me gustaría hacer un comentario también al respecto, no sé, permiso. Hay una cosa muy interesante con nuestra educación, ¿no es cierto? Porque depende en la parte del mundo en que estemos, ¿no es cierto? Siempre hay tendencias y hay intereses, y entonces nos muestran una parte. Por eso el principio de la libre investigación de la verdad y pensar cada uno con su cabeza, sacar sus propias conclusiones, es muy importante que lo desarrollemos, ¿no? Yo, conociendo el tema de la revelación progresiva y la importancia de cada uno de los mensajeros, me llamó muchísimo la atención cuando empecé a participar de un estudio que se hacía por Radio Nacional sobre historia de España, historia antigua de España. Y ahí me desayuné de que fueron los príncipes, los principados de Europa que invitaron a los musulmanes a venir a educar a su gente. Y nosotros siempre lo hemos estudiado como la invasión islámica a Europa. A Europa. Uh-huh. ¿No? Y resulta que en la misma historia está, ¿no es cierto?, que ellos lo invitaron para el desarrollo de su pueblo, digamos, ¿no es cierto?, como educadores. Por eso es que fue tan pacífico, o sea que uno dice, bueno, ¿y dónde estaban las guerras? O sea que no llama la atención de que esa parte no se ve, y porque no estaba, porque fueron invitados, ¿no? Entonces, la investigación de la verdad con nuestro propio entendimiento es tan importante, porque empieza a ver que realmente esto, ¿no?, que todos los mensajeros tienen el mismo objetivo de
educar a la humanidad, de unir a la humanidad y ir llevándonos, digamos, progresivamente en nuestra evolución social, ¿no? Sí, hay otra analogía también muy interesante que dice que cada profeta obra en el mundo tal como él lo encuentra. Entonces es como un médico que receta el remedio para la enfermedad que está sufriendo el paciente en ese momento, no para una futura enfermedad, o sea, es para la enfermedad de ese momento. Claro. Y bueno, por esa misma razón, como decía Ramín, cuando vino Moisés, no podía enseñar las cosas que después Cristo enseñó, y lo mismo sucede ahora con Bahá'u'lláh. Recién ahora Bahá'u'lláh puede enseñar estas cosas que unen a la humanidad y que explican lo que es la revelación progresiva y que todo el género humano debe estar unido, todos los pueblos unidos en uno solo. Como dice que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Eso Jesús no lo podía enseñar. Así que bueno, por eso digo que esa analogía también sirve para explicar que es como un médico divino que receta en su momento el medicamento para la enfermedad que tiene el mundo en ese momento de la humanidad. Perdón, relacionado con esto que dice Estela, ¿no? De que cada mensajero divino viene a traer el remedio para la época. Y también relacionado con lo que decía Ramin en su charla, de que cada uno enseña lo que la humanidad puede comprender o puede aprender, ¿no? Está este ejemplo de Jesucristo, por ejemplo. Él nació dentro del Imperio Romano y el Imperio Romano estaba básicamente sostenido por la esclavitud, digamos, económicamente, ¿no? Porque tenían esclavos para todas las cosas y como no se les pagaba, entonces podían, digamos, los más ricos sostenerse económicamente así. Y por la clase social a la que perteneció Jesucristo, es lógico de que conocía a muchos esclavos, ¿no? Y se relacionaba con ellos. Y ahora, entendemos hoy que la esclavitud como sistema económico, como forma de relación económico-social, es mala. No se debe hacer. Lo entendemos claramente. Y Jesucristo en su época, que estuvo rodeado de esclavos, también lo entendía. Pero sabía también que la humanidad de ese momento no estaba lista para comprender esto que hoy comprendemos con tanta claridad, ¿no? Entonces, él no prohibió la esclavitud, la reguló un poco al pedir que los seres humanos expresáramos amor los unos por los otros, que hiciéramos con los demás lo que esperábamos que los demás hicieran con nosotros. Y ahí entraba también tratar al esclavo como nos gustaría a nosotros ser tratados, ¿no? Entonces esa enseñanza de Jesús sobre el amor de los unos hacia los otros es lo que la humanidad podía comprender en ese momento, pero a la vez también era una enseñanza que iba allanando el camino para que siglos después viniera Bahá'u'lláh y abiertamente, claramente prohibiera la esclavitud, ¿no? Porque sin esa enseñanza de Jesús, hoy no estaríamos listos para entender como entendemos, ¿no? Y ahí está la coherencia en las enseñanzas de cada manifestación de Dios. Y creo que ahí también se ve claramente cómo la religión es una sola y que vamos pasando de grado o de curso, ¿no? A medida que vamos aprendiendo más. Wow. Interesante. Y después había otra pregunta
Perdón, sí, que yo saqué la pantalla. No, está bien, está bien. Pero había una que decía que si la tercera, ¿todas las religiones son verdaderas o solo la mía lo es? ¿No? Y esto en algunos ámbitos todavía como que hay gente que piensa que su religión es la que vale, ¿no? Y que su religión es la que realmente viene de Dios y que las otras son falsas o le dan cualquier otro... Son de Satanás. O cosas así, ¿no? Le dan diferentes adjetivos ahí. Y me gustó esta parte que Ramin explicó, cómo en realidad todo es una sola religión, porque en realidad es un diálogo entre Dios y los seres humanos. Dicho en otras palabras, es una alianza entre Dios y los seres humanos, un pacto que hacemos, ¿no? Entonces Dios nos crea y nos va educando, como hace cualquier buen padre, ¿no? Y esa educación va cambiando de a poco con estos mensajeros, pero no sé, por alguna razón las personas nos desviamos de estas enseñanzas y llegamos a pensar, no sé, con la altanería propia de los seres humanos de que, lo mío es lo único que vale, y lo mío es lo que es la parcelita chiquitita que yo aprendí en los años que llevo de vida. Y lo que aprendieron los demás allá en el otro continente o en el siglo pasado, eso no vale, ¿no? Entonces, este pensamiento está bueno porque empieza a cambiar la forma en que lo explicó Ramin, así que es un diálogo entre Dios y yo, y a mí me toca aprender esto en este momento de la historia y a otro le tocará aprender otra cosa, un poco más o qué sé yo. Entonces, ahí sirve para ver que no hay una religión verdadera y varias religiones falsas, ¿no? Simplemente todo es una sola religión, un mismo diálogo entre Dios y los hombres a través de la historia. Esa parte también me gustó mucho, porque nunca lo había visto así. Sí, solo una cosa sobre lo último que también decía Emanuel, que no, es parte nuestra, incluso de todos los que estamos aquí, que hay cierta inercia y cierto aferrarse a patrones de conducta o cuestiones que uno siempre viene, ¿no?, llevando. Entonces, en este proceso de poder, por ahí las personas que se aferran a una y por ahí dicen no las otras, y cuestiones así, tener como también ese diálogo amoroso y paciencia, y en realidad todos estamos en esa, porque todos también nos aferramos siempre a algo, estamos sujetos a algo que por ahí necesitamos desprendernos en cierta manera. Entonces, todos estamos en ese mismo desafío, en cierta manera. Entonces, estamos todos involucrados en lo mismo, y por ahí es como acompañarnos y ayudarnos, ¿no?, en ese sentido. Bien. Ay, Gustavo quiere decir algo. Sí, hola. Bienvenido, Gustavo. Hola a todos. Hola. Hola, Gus. Hola, Gustavo. Sí, estuvo muy, muy lindo la charla. Estuve escuchando acá. Hay algunos, vamos a decir, aspectos que me parece importante mencionar en relación con este concepto de revelación progresiva. Sabemos, a ver, voy a ser un poco específico. Hablamos, por ejemplo, del continente americano. En realidad era una cultura totalmente diferente a lo que es el occidente. Y hasta el día de hoy no se ha reconocido ese conocimiento, ese desarrollo que hubo. Más bien fue destrozado.
Entonces, cuando hablamos en sentido religioso, muchas veces usamos más la palabra profetas. Entonces, el continente americano hoy en día, dentro vamos a decir, grupos bahá'ís americanos, indígenas, están empezando a cuestionar esa palabra, profetas. Eso es por un lado. Por otro lado, Baha'u'lláh habla en muchos de sus tablas, vamos a decir, generalizado, de que Dios nunca ha dejado al hombre y que todo el mundo pareciera de que tuvo profetas. Ese es otro concepto. ¿Sí? Entonces, viene, o sea, este concepto de la universalidad, revelación progresiva. Baha'u'lláh no habla, por ejemplo, de Buda y de Krishna. Entonces, pero en lo gráfico está figurado. Bueno, entonces estuve mirando y encontré de que, bueno, gracias a la visita de Abdul Baha aquí en América, que como que incorporó a Buda y a Krishna como, vamos a decir, como los profetas mayores. Bueno, entonces eso tiene que ver justamente con idiosincrasia, las creencias de un pueblo, de un continente. Entonces me parecía que es muy importante tener estas, ¿cómo se dice?, consideraciones, amplitud. Digo esto porque acá en las Américas todavía tenemos problemas de enseñar, y yo diría compartir las enseñanzas bahá'ís. ¿Por qué? Porque todavía no, por cuestiones culturales, por cuestiones idiomáticas, lingüísticas, todavía estamos como no reconocer. Entonces los bahá'ís americanos están diciendo que cuando enseñamos o tratamos de enseñar a los indígenas, primero tenemos que reconocer su pasado, sus creencias y entonces estar, o sea, sentido profético para poder entender y poder compartir las enseñanzas. De lo contrario, vamos a estar haciendo como mismo lo que han hecho en el pasado, en compartir las enseñanzas divinas. Entonces me parecía que, bueno, es un tema bastante amplio, porque estuve mirando por qué tenemos tantos problemas en enseñar a los indígenas. Sí, sin duda, mi modesto conocimiento igual sobre las culturas y sociedades indígenas de estas tierras, hay mucho por aprender de ellas y de su historia, y hay un reconocimiento. Yo me acuerdo haber leído una respuesta de la Casa de Justicia a algunas preguntas, y me acuerdo haber leído que hay, obviamente, esto lo digo yo, obviamente, hay un reconocimiento de que ha habido también seres especiales de este lado de las tierras, y que justamente es necesario conocer y poder nosotros conocer, ¿no? Esa carta la tengo como en una carpeta en algún lugar de la casa de mi mamá, pero esa carta la tengo archivada, me parece una respuesta. Entonces, está bueno explorar para poder justamente conocer, ¿no?, esa guía y ese acompañamiento. Ramin, ¿recordás la fecha o algo de la carta como para después poder buscarla? No, si digo algo, por ahí la puedo estar errando, así que prefiero no decir. Bueno,
tengo que ver a ver dónde está y rescatarlo en algún lugar, pero quizás incluso si hay mucho, se podría escribir al Centro Mundial. Obviamente por ahí te va a demorar un tiempo por el mucho trabajo que hay, pero va a haber una respuesta y quizás manden también esos extractos de cartas, porque me parece que está. No, aparte, perdón, ¿no? Que está la carta a los pueblos de América, ¿no es cierto? Hay un librito, y donde también se hace mención que, ¿no es cierto?, que, bueno, sobre todos estos temas, pero siempre las enseñanzas, Bahá'u'lláh, Abdul Bahá, siempre han explicado que los mensajes de Dios son como la primavera, ¿no? Como hablábamos en otro momento. O sea que es como que llega primero, florece primero en unos árboles y después en otros, pero siempre la primavera vuelve y vuelve para toda la humanidad. Y entonces nunca va a dejar, y siempre la promesa de que nunca va a dejar a la humanidad sin guía. Yo una vez personalmente mandé una carta a la Casa de Justicia consultando sobre un mensaje de Dios, ¿no es cierto?, en especial, al que se hacía referencia, pero era de Japón. Y bueno, y la Casa de Justicia me contestó de esta forma también. Contestó así, que seguro que lo que se hace mención siempre es los más conocidos, pero que en todo el mundo Dios nunca ha dejado a la humanidad sin guía, y han habido numerosos mensajeros que siguen la misma enseñanza del mismo Dios, digamos, en distintos lugares del planeta, aunque no tengamos referencia. Aparte, ustedes, o sea que una cosa que sí yo había estudiado en la escuela, que me acuerdo ahora, ¿no? Que en los libros sagrados pero eso era porque mi maestra era muy especial en ese momento, que los libros sagrados de los pueblos originarios estaban esperando un enviado de Dios que era barbado, que eran barbados, algo así decía el mensaje, y que entonces por eso no ofrecieron resistencia a la invasión de España, a América, ¿no? Por eso fueron tan sumisos al principio, ¿no es cierto? Hasta que se dieron cuenta que no eran enviados de Dios, ¿no? Exactamente. De todas formas, en cartas ¿cómo se llama? Es de Ruye Hanun, ¿no? La carta a los pueblos de América. Sí. Ahí hace bastante referencia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, queridos amigos, ¿alguien quiere decir algo más, agregar algo? Si no, vamos a ir cerrando esta reunión, agradeciendo a todos por su presencia, a Ramin por la hermosa charla. No sé, ¿alguien más quiere decir algo, comentar? No, yo quiero volver a agradecerle a Ramin por la forma en que trató el tema, con esa claridad. Se nota que lo dominas al tema, pero también hay que saber decirlo. Me encantó. Muchas gracias, Ramin. Y gracias por estar acá. Por favor, el agradecido soy yo, y realmente de poder verlos, poder estar así a la distancia, pero verlos y acompañar y estar en este espacio. Así que muchísimas gracias. Ya nos vamos a volver en algún momento. Sí. A dar un abrazo. Bueno, queridos amigos, gracias. Entonces nos vemos, que tengan un lindo descanso y nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos por participar. Hay que recordar que el próximo sábado, como ustedes saben, la hogareña se hace los sábados, una vez al mes se hace los domingos, justo tocó ahora. Y el próximo sábado vamos a proyectar Luz para el Mundo, pero después de la película
Estela va a tener a cargo la charla sobre Bahá'u'lláh, su vida y sus enseñanzas. Va a estar muy especial, muy bonito. Así que están invitados para el próximo sábado también a las 6:30 de la tarde. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Adiós. Gracias, Rami. Gracias, Rami Yu. Muchas gracias. Gracias, Ramin. Gracias. Cariño a tu madre, Ramin. Cómo no, le voy a transmitir. Gracias. Adiós.